Bien, ¿cuál es un modelo de aplicación eficaz de políticas y procedimientos del sistema de prevención del lavado activo y financiamiento del terrorismo? ¿No? Una primera línea de defensa o de contención es el directorio, ¿no? Y el comité de riesgo, ¿no? La alta administración, que tiene por objetivo implementar y monitorear el sistema de prevención del lavado activo y financiamiento del terrorismo. ¿No? Tiene la obligación de dictar las políticas, aprobar las normas, ¿no? Y que estas se implementen adecuada y eficazmente. ¿No? La segunda línea de contención, ¿no? Es el oficial de cumplimiento, ¿no? La gerencia de negocios y la gerencia de apoyo, ¿no? Que tienen la obligación y responsabilidad de cumplir con las medidas de control establecidas, ¿no? Asociadas al riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿No? Y la tercera línea de contención son las auditorías, las internas y las externas, ¿no? Que tienen por objeto velar por el aseguramiento independiente del sistema de prevención. Veamos ahora cómo funciona un sistema de prevención contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿No? En el sector construcción, ¿no? La obligación de contar con un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo corresponde solo a quienes ejecuten obras de edificación nuevas para fines de vivienda o comercio, ¿no? Por encargo de un cliente tercero que no sea el Estado. ¿No? Al respecto, ¿no? Estas obras se refieren a construcciones ejecutadas sobre terrenos, ¿no? Libres, es decir, superficies de tierra libres, ¿no? En el caso de vivienda, ¿no? Se refiere a departamentos, casas, casas de playa, puede ser casas de campo, ¿no? En el caso de comercio estamos hablando de locales, oficinas, almacenes, por ejemplo, ¿no? En el sector construcción, inmobiliario, ¿a quiénes consideramos clientes, no? En la actividad de construcción se considera el cliente, ¿no? A la persona natural o jurídica, ¿no? Que contrata al sujeto obligado, es decir, a la constructora, para la ejecución de una edificación nueva para fines de vivienda o comercio, ¿no? Por encargo de un tercero que no sea el Estado. Mientras que en el sector inmobiliario se considera el cliente al ordenante, que puede ser el propietario, el que tiene el título del bien o el derecho, ¿no? O al beneficiario de la operación de compra-venta, ¿no? O al receptor, sea esta persona natural o jurídica, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de prevención con que se cuenta para poder gestionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ¿no? Tenemos por un lado el conocimiento del cliente y la debida diligencia. Tenemos luego el conocimiento del beneficiario final. Tenemos el conocimiento de directores y trabajadores, ¿no? El conocimiento de proveedores, las capacitaciones, el reglamento, el registro de operaciones, ¿no? Y el reporte de operaciones sospechosas, ¿no? Bien. ¿Qué cosa es el conocimiento del cliente y la debida diligencia, ¿no? El conocimiento del cliente implica, ¿no? Que el sujeto obligado, que en este caso es la constructora o la inmobiliaria, ¿no? Debe identificar en el momento de iniciar la relación comercial y a lo largo de la relación con el cliente, ¿no? Independientemente de las particulares características del cliente o la frecuencia con que realiza la operación. Es decir, del momento en que inicia la relación comercial y a lo largo de todo el tiempo en que se establece la relación comercial, la empresa constructora inmobiliaria tiene que de alguna manera conocer claramente, identificar al cliente. La debida diligencia incorpora mecanismos de control que permitan minimizar el riesgo que la entidad sea utilizada para lavar activos o financiar el terrorismo, ¿no? Para posteriormente incorporar a la economía de un país, ¿no? Por lo tanto, la debida diligencia parte del convencimiento que deben tener las entidades respecto a los niveles que deben aplicar a sus actividades a través de emisiones de políticas, procedimientos, controles oportunos, efectivos y eficientes, ¿no? Que alerten de manera previa ante cualquier situación de riesgo o enfrentamiento a una situación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? ¿Qué es la etapa de identificación? Consiste en desarrollar e implementar procedimientos para obtener información que permitan determinar la identidad del cliente o del beneficiario final, ¿no? La etapa de verificación implica la aplicación de procedimientos de verificación con respecto a la información proporcionada por los clientes y, de ser el caso, de su beneficiario al final, con el objetivo de asegurarse que han sido debidamente identificados. Esto significa que hay que aplicar una serie de procedimientos, de controles,
de confrontar documentación, ¿no? De validar data, ¿no? Para poder realmente tener la certeza de que estamos ante la persona que dice que es. Y la etapa de monitoreo, ¿en qué consiste, no? Es asegurar que las operaciones que realizan los clientes sean compatibles, ¿no? Con el perfil económico del cliente. Es decir, si el cliente de alguna manera tiene determinadas características económicas, por negocio o por tipo de trabajo, ¿no? Y estas características forman un perfil, y ese perfil debe de alguna manera gestionar cierto nivel de transacciones. El monitoreo debe de alguna manera poder validar que esas transacciones económicas que hace el cliente estén relacionadas con su perfil, ¿no? Los sujetos obligados deben determinar la frecuencia que realiza esta etapa considerando los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Por lo tanto, la debida diligencia tiene que realizarse con un enfoque basado en riesgo, ¿no? En el caso de las personas naturales hay que verificar los nombres, direcciones, teléfonos, documentos de identidad, ¿no? Nacionalidad, domicilio, ocupación, ¿no? Y acá lo que hay que hacer es aliarse con diferentes organizaciones que proveen informaciones para poder identificar la idoneidad de la persona, si efectivamente es la persona que dice que es, ¿no? Concertar, por ejemplo, la identidad con el RENIEC, los antecedentes laborales con empresas que proveen esta información, ¿no? Los antecedentes crediticios con empresas que también brindan este tipo de información. En el régimen reforzado, ¿no? Lo que se aplica es una mayor diligencia o una mayor profundidad para poder revisar la información del cliente, ¿no? Aquí estamos hablando de nacionales o extranjeros, no residentes, ¿no? Personas jurídicas no domiciliadas, ¿no? Organizaciones que se dedican al fideicomiso, ¿no? Los PEP, por ejemplo, las personas expuestas públicamente, ¿no? O cualquier persona natural que de alguna manera se tenga conocimiento que puede haber estado en curso en algunas situaciones no muy claras, ¿no? Entonces aquí sí hay que aplicar la debida diligencia, el régimen reforzado, ¿no? Que es aquel que nos lleva a ocultar con mayor nivel de detalle la información del cliente, ¿no? Bien, el conocimiento del cliente PEP, ¿no? Que es la persona expuesta públicamente, ¿no? Que ya se explicó que son las personas naturales, ¿no? Nacionales o extranjeras, ¿no? Que son funcionarios de alto nivel en el país, ¿no? O de organismos internacionales, ¿no? Y acá estamos hablando del presidente de la República, los ministros de Estado, ¿no? Gobernadores regionales, altos mandos militares, ¿no? Presidente de los poderes del Estado, ¿no? Fiscales, es decir, personas que de alguna manera sus circunstancias financieras pueden ser objeto de un interés público, ¿no? El beneficiario final, la identificación del beneficiario final de todos los servicios o productos que suministra y toma las medidas razonables para verificar su identidad, ¿no? Para el caso de personas jurídicas y entes jurídicos, en caso no se pueda determinar quién detente el control efectivo final por participación mayoritaria, ¿no? Se considera quien ejerce el control de otros medios. Es decir, si tenemos un conjunto de organizaciones, ¿no? De empresas, ¿no? Vinculadas a grupos económicos, ¿no? Y no podemos identificar cuál es la empresa que de alguna manera tiene el control, ¿no? Hay que identificar, ¿no? Quién es el que tiene la mayor participación. Entonces tenemos personas físicas que pueden controlar a la persona jurídica a través de participaciones mayoritarias, ¿no? Tenemos personas físicas, ¿no? Que pueden controlar a la persona jurídica a través de otros medios, ¿no? Otros medios de gestión, pues otras empresas de gestión de gerenciamiento, ¿no? O personas físicas que pueden ejercer el control a través de las posiciones y mantenidas dentro de la propia organización, es decir, los funcionarios, como pueden ser los gerentes generales o los presidentes ejecutivos, ¿no? Un proceso de identificación de las variables que tienen que ver con la gestión de riesgos, ¿no? En este sector que es inmobiliario y construcción, es poder identificar cuáles son las variables que intervienen en este negocio, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los tipos de comportamiento de los clientes, de cómo
cómo se comportan los clientes desde el punto de vista de sus constituciones económicas, ¿no? De sus lugares donde viven, ¿no? Los PEP, ¿no? Las personas expuestas públicamente, ¿no? Las nacionalidades, ¿no? Si son connacionales o son extranjeros, ¿no? Si son extranjeros, de qué países son, ¿no? La residencia, ¿no? Si son residentes o tienen ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es la ocupación? ¿De dónde provienen sus fondos, ¿no? ¿Qué tantos contratos tienen con el negocio? ¿Cuántas compraventas han hecho, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad jurídica tienen, ¿no? Y lo que es importantísimo, el origen de los fondos, ¿no? El otro aspecto importante es el conocimiento de directores y trabajadores, ¿no? Aquí lo que tienen que hacer todas las organizaciones es implementar una política de debida diligencia del conocimiento de los trabajadores y directores. No solamente el momento en que ingresan a la organización, sino a lo largo de todo el ciclo de vida del trabajador, ¿no? Entonces acá hay que identificar los documentos de identidad, cruzar información con RENIEC, hay que identificar antecedentes laborales, ¿no? Hay que identificar comportamientos, hay que identificar cuáles son sus relaciones, cuáles son sus hábitos, ¿no? Y a lo largo del ciclo de vida del trabajador, ¿no? Hay que ver si hay signos exteriores de riqueza, hay comportamientos que de repente escapan al perfil del trabajador, ¿no? Y esto tiene que ser como mínimo una vez al año, ¿no? Que la información requerida para identificar el perfil del trabajador se actualice, ¿no? Por otro lado, hay que tener un conocimiento de los proveedores, es decir, aquellas organizaciones o empresas que nos proveen, ¿no? Materias, información para poder desarrollar nuestro negocio inmobiliario de construcción, ¿no? En el caso de conocimiento de proveedores, el sujeto obligado debe desarrollar procedimientos de debida diligencia durante el proceso de selección de los proveedores, durante el concurso o la habilitación de los procedimientos para poder postular para vender, ¿no? Para que nos puedan vender, ¿no? Producto y servicio, ¿no? Considerando las categorías en las cuales incursionan dichas empresas, ¿no? Con el objeto de desarrollar la actividad por lo cual son objetos de suspensión por parte de la UIF, ¿no? Este conocimiento se hace al momento de selección del proveedor y con posterioridad a la vinculación entre las partes, ¿no? Y hay que evaluar los casos en los que, teniendo en consideración el sector donde se desarrollan sus actividades económicas, es conveniente incluir los contratos con los proveedores la obligación de cumplir con las normas. Es decir, podemos nosotros, por precaución, decirle al proveedor, ¿sabes qué? Necesita suplementar normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así no sea un sujeto obligado, porque consideramos conveniente, dada la naturaleza de nuestro negocio y el riesgo que podría haber, ¿no? La información hay que actualizarla en forma periódica, ¿no? El plazo no debe ser mayor a 2 años, ¿no? Y hay que elaborar señales de alerta relacionados con los proveedores, así como los procedimientos que se deben seguir una vez que esto se active, ¿no? Respecto a las capacitaciones, es decir, a cómo nosotros de alguna manera formamos, entrenamos a los trabajadores del banco para que estén de alguna manera alertas y con los conocimientos y habilidades necesarias para poder identificar situaciones de riesgo, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de ingreso del trabajador, el sujeto obligado, es decir, la constructora inmobiliaria, debe informar a los trabajadores a través del oficial de cumplimiento sobre los alcances del sistema de prevención implementado, ¿no? Y hay que dejar constancia de ello, ¿no? Adicionalmente, los trabajadores, los directores, los funcionarios, ¿no? Así como el sujeto obligado, cuando esto sea persona natural, debe contar como mínimo con una capacitación anual en materia de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Dentro del año calendario, ¿no? Y esta capacitación está relacionada, ¿no? Con enseñar el sistema de prevención implementado en la organización, cuáles son los procedimientos, cuáles son las señales de alerta, ¿no? Cuáles son las tipologías, ¿no? Para poder facilitar la rápida identificación de situaciones de lavado.